tiene un dolor external opresivo de intensidad mínimo 8/10/10, o sea, alta, ¿de acuerdo? Que tiene una irradiación generalmente hacia región cubital del brazo izquierdo, emisoras izquierdo, mandíbula, ¿de acuerdo? Y que casi siempre, no siempre, cede a nitratos, que no responde a posición antálgica, no tiene nada que ver con lo somático, y que da todas las características que tiene que tener un dolor de tipo físico. Tiempo, duración y al mismo tiempo ver los equivalentes. Equivalentes, anquilosos, que pueden ser disnea, súbita, puede ser epigastálgica, puede ser síntoma. ¿De acuerdo? Disnea súbita, obviamente su diagnóstico diferencial va a ser con un TEP, y esto lo vamos a hacer más tarde. Epigastálgica con una gastritis, ¿de acuerdo? Que eso se ve más en diabéticos, más en ancianos. El síntoma que diagnóstico diferencial con una cirrosis aórtica o con defecto del sistema de conducción. En este caso, bloqueo sangre. Por lo tanto, es importante que ustedes vean y analicen bien cómo enfocar un paciente chica. Y los dos, acá. El tiempo y la referencia. ¿Qué tipo de dolor? Ahora, una vez que tenga síntomas cardíacos y dolor torácico, debo, aparte, diferenciarlo en lo siguiente. Yo tengo un dolor torácico que tiene que ser sí o sí el primer síntoma. Pero ¿qué pasa si esto viene con palpitaciones? ¿De acuerdo? En estos casos, si el dolor torácico es consecuencia de las palpitaciones, ¿de acuerdo? El diagnóstico diferencial viene siendo una FA o cualquier taquiarritmia que ustedes quieran. FA, Ruter, TA, y en algunos casos nos explicaron un poco. Una vez que tengo este enfoque, ¿cuáles son los otros diagnósticos diferenciales con respecto al dolor torácico? Sobre todo específico. ¿Sí o no? Pero si me enfoco solamente al dolor torácico, tenemos dos grandes síndromes más. Síndrome aórtico y síndrome pericárdico. El síndrome aórtico, tengo aquí a la disfunción de aorta, el síndrome pericárdico a la meningitis aguda. Que son las tres causas de urgencias más frecuentes de dolor torácico en cardiología. ¿Ya? Síndrome aórtico, ¿cómo lo diferencio? Solamente por clínica. Tiene casi el mismo dolor que Zika. Pero lo diferencia una sola razón, que el dolor va hacia atrás. Y generalmente se asocia a emergencia hipertensiva. ¿De acuerdo? Y el síndrome pericárdico es un dolor más sordo, un dolor más subagudo. Aparece, dura 3, 5, 7 días y generalmente está precedido de síntomas gripales o gastrointestinales. Entonces, cuando ustedes vean en su pregunta de examen, paciente con dolor torácico, 5 días de evolución, y meten todo el floro y abajo ponen previamente tiene episodios de faringitis, respuesta, pericarditis aguda. Paciente con dolor torácico, intensidad alta, que se rehace el torso, que no sea nitratos, explosivo o HTA, disección de aorta hasta demostrar lo contrario. Todo lo demás es Zika. Paciente con dolor torácico, sin control de palpitaciones, buscar en respuesta siempre un ataque arriba. ¿Correcto? Listo. Una vez que yo tenga este enfoque de dolor, de arranque, ¿qué sigue? Electro. Y aquí vienen los tiempos que siempre les pregunto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde la sospecha de Zika hasta el primer electro? 10 minutos. ¿De acuerdo? Que es el tiempo puerta paciente. Entonces, una vez que tomo este electro, ojo, yo tengo aquí 4 posibilidades. Electro normal, electro con elevación ST, electro sin elevación ST, y electros confusos, con bloqueo de rama izquierda o pacientes que tienen marcapasos. ¿De acuerdo? Yo puedo tener esos 4 aspectos, de los cuales lo vamos a centrar en el manejo de los 4. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí preguntas? Claro. Entonces, una vez en que yo tengo este enfoque, vamos a centrarnos primero en cómo yo defino un ST elevado. ST elevado se define como elevación del punto J, y vemos acá el electro, onda P, onda P, VRS, onda T, y el punto J se ubica, para una carga que equivoqué, ¿ya? VRS, T, ¿ya? Entonces, el punto J se ubica aquí, que es prácticamente donde acaba la onda S e inicia el segmento ST. Ese punto J tiene que elevarse mayor o igual a 1 milímetro, un cuadradito, en 2 o más derivadas continuas.
Y definición de derivada contigua es ver básicamente las caras, cara anterior, cara inferior y cara lateral. ¿De acuerdo? Toda derivación que se llame continua tiene que ser siempre en la misma cara. ¿De acuerdo? Cara anterior, si bien 2, anterior, bueno, si bien septal y anterior puramente derecha. Septal, B1, B2, anterior, B3, B4, todo junto es anteroseptal, inferior, B2, B3, AVF, lateral alta y baja. Alta, B1, ABL, baja, B5, B6. Entonces, si yo quiero definir derivada contigua, tengo que buscar esta alteración y ver si está en la misma región. ¿Correcto? Ahora, otra cosa. Este criterio Z elevado no se aplica en bloqueo completo de raíz. Mira, esa pregunta es algo. Me van a preguntar cómo se define esto y en qué casos no se define. Y al mismo tiempo tiene una excepción en sexo. Si es varón, si es mujer. Si es varón, la elevación en V2 y en V3 tiene que ser mayor a o igual a 1.5 milímetros o 1.5 cuadraditos. Pero si es varón, de edad mayor de 40 y menor de 40. Si es mayor de 40, la elevación tiene que ser más de 2 milímetros y si es menor de 40, más de 2.5. Esto lo he preguntado hace 2 ciclos y el ciclo pasado. Cuando defino ese elevado en V2 y V3, según el sexo y según la edad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no se aplica el bloqueo de la izquierda? Lo que el bloqueo de la izquierda como tal ya tiene alterada la morfología del CT y simula un CT elevado en B1 de 4. Por ese motivo no se aplica estos criterios en bloqueo de la izquierda. Y tampoco en pacientes que tienen crecimiento vertical a la izquierda. Una vez que yo tengo esto para poder diagnosticarlos, ojo, yo aquí tengo que ver, vamos a ver esto. Este principio, arteria ocupar el infarto. ¿Ya? Con respecto a Zika, solamente existe, una sola arteria ocupar el infarto, no existe más. ¿Por qué? Porque solamente existen 2 vectores que ustedes no pueden ver bien: vector lesión y vector isquemia. El vector lesión siempre es el ST y el vector isquemia es la mutante. En estos casos de Zika, yo solamente me voy a circunscribir el vector lesión. Y el vector lesión siempre es una sola resultante. Esa resultante apunta al territorio infectado. Por lo tanto, yo tengo una resultante y una arteria por convertir infarto. Ahora, otro principio. El vector es donde está polo positivo o negativo. Todo lo que apunta a la cabeza del vector es en zona infartada, ¿correcto? Y todo lo que deja es en zona con isquemia o en zona normal. Por lo tanto, yo tengo una teoría aquí en la imagen en espejo. ¿Qué quiere decir? Si en una derivación yo veo supra, en las demás, ¿cómo se detecta? ¿Hacia abajo o normal? ¿Correcto? Eso se llama teoría de dipolo. ¿En qué casos ustedes, si se pregunta examen, yo veo elevación difusa en ST en pericarditis? ¿Por qué? Porque la pericarditis inflama toda la envoltura del pericardio. Por lo tanto, el pericardio de por sí es inerte. El pericardio de por sí no tiene conducción eléctrica. ¿Qué es lo que se inflama o se irrita? El epicardio, que está en constante conjunción con el pericardio visceral. Entonces, vamos a ponerlo acá. La revista. Todo eso es el pericardio inflamado, ¿correcto? Por lo tanto, en cada región del pericardio hay un resultante. Uno que reprima, todos hay resultantes. Por lo tanto, hay múltiples resultantes y yo en estos casos veo un ST elevado difuso en todas las derivaciones, excepto en cuál, en AVR, que está hacia abajo. Más que la morfología que sea cóncava, que sea convexa, es más el difuso elevamiento del ST. Entonces, si ustedes ven un electro que han traído varios comparados, que yo creo que lo coloca así el doctor, pericarditis, siempre vean ST elevado difuso. Si vienen más de 3 o 4 derivadas, ST elevado difuso, vean AVR. Está hacia abajo, tú le vas hacia arriba, ese es pericarditis de contrario contrario.
¿De acuerdo? Porque confunde mucho con un estímulo. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Repite de nuevo? ¿O todo está bien? ¿Todo bien? Listo. Bueno, arteria acompañada de infarto. Para eso, me acuerdo esas tres. ¿Correcto? Tengo acá A, CX, CD. Que son las tres arterias epicálicas. Bueno, te pregunto, ¿cómo te vas? A ver. Fácil, ¿eh? ¿Quién tenía la columna derecha? ¿Quién tenía la columna derecha? Aparte de la derecha, obviamente. ¿Qué es la derecha? Ahí. Bien. ¿Qué más? Tercio posterior del septum interventricular. Perfecto. Ya, te ayudo. ¿Qué más? Ahí sale. Anatomía. Atlas, de grupo de estudio. ¿Qué te irriga la columna derecha? Aparte de eso. Sistema de conducción. Pero sistema de conducción interventricular o sistema de conducción auriculoventricular. Auriculoventricular. En este caso, ¿qué tengo? Nodo sinusal y nodo AP. ¿Correcto? Por lo tanto, también puede ser un caso clínico. Paciente con infarto de columna derecha o arteria ocupar en CD, ¿cómo puede debutar? Con infarto ventrículo derecho, por lo tanto puede simular un choque aerogénico derecho, es un choque aerogénico sin congestión, similar a un ¿qué? ¿De acuerdo? Dos, puedo ponerles bloqueo sabénico asociado al infarto. No que se puede infartar la arteria nodo sinusal o la arteria nodo AP. ¿Correcto? Listo. ¿Quién te liga la de A? Prácticamente todo el MI, o el septum. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? La rama derecha de la TX y la rama izquierda de la CX. Principalmente. ¿De acuerdo? ¿Y la CX? Pregunta. Sí, simple. ¿Cuál de los dos ventrículos es el que da la mayor fisiología al cual economía? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo, ¿cierto? Y según estas tres, ¿cuál es la que da la mayor irrigación al ventrículo izquierdo? A. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo un infarto en DA, ojo, yo puedo tener infartos proximales y distales. ¿Correcto? Si es proximal y distal, la pregunta se va obvia. ¿Cuál de los dos es peor? ¿El proximal o distal? Proximal. Proximal, porque realmente si se tapa la señal y todo lo demás prácticamente funciona, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero ver o asociar, y eso siempre te preguntan en salud, infartos de vía proximal, que yo puedo encontrar choque aerogénico, porque se cae eso, y bloqueo completo de la rama derecha no, y bloqueo completo de la rama izquierda no. Donde digo los objetivos de Barbosa, el objetivo de Charman, el objetivo de Barcelona, pudimos en la clase del cursito. Y ahí me un par de preguntas. Entonces, ¿cuál es el motivo? Es importante saber que la vía proximal se asocia al dolor opuesto. ¿Ya? Ahora, ya ahí está la imagen. Y con respecto igual, con la derecha proximal y distal, la proximal se asocia a todo esto a infarto de BDE, choque aerogénico de BDE y bloqueos auriculoventriculares. Y en cambio la conatrix distal es mucho más llevadera. ¿De acuerdo? Ahora que ya más o menos sé qué es lo que puede ocurrir si es que los segmentos en las arterias se afectan diferentes, pregúntense ahora cómo yo diagnostico por electrocemento. Ahora, y esto justo a los chicos les digo ya después de algunas cosas. ¿Ya? Sirve con el electro, es así. Maestro. Hola, ¿qué clase? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo infarto de vía proximal y vía distal por electro. Vamos a ver. DA. Voy acá. DA, CX, CD. Si yo quiero ver infarto de DA, ¿qué tengo que ver? Precordial anterior. Si quiero ver infarto de CD, cara inferior. Entonces es fácil de ver. Vamos, ya aproximar. Yo acá veo mi vector resultante. Vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Mi vector resultante, déjame recordar ese infarto de. Yo voy a dividir acá dos. Precordiales y de miembros. ¿Ya?
mi vector resultante en derivadas de miembros apunta a ABL y a D1. Este es positivo y este es negativo. Esto es cara inferior. Acá está D3, ABF, D2. Por lo tanto, ¿cómo va a estar mi ST, ojo, en derivadas bipolares? En uno llega ABL hacia arriba. Y en cara inferior, y hacia abajo. Entonces, voy a aproximar cara inferior con infra del ST. ¿Correcto? Y aparte, ¿cómo está mi vector resultante aquí en derivadas precordiales? Acá está B1, B2, B3, B4, B5, B6. Pero es por lógica. Mientras más se acerca a la cabeza del vector, se hace más positivo. Por ejemplo, voy a marcar supra, el B1, a ver. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto un electro y ven esto, les puedo preguntar si es de aproximar o si es de distal. ¿Y cómo diferencia de aproximar y distal? ¿Cómo tenemos? Camila, tú mismo. ¿Quién es lo que haga acá? ¿Las precordiales o los miembros? Las precordiales. Entonces, ¿cómo va a estar las precordiales en distal? Igual. 1/4. ¿Y cómo va a ser el miembro? Ya no va a apuntar hacia arriba, sino va a apuntar generalmente o hacia abajo o hacia el piso eléctrico. Por lo tanto, yo tengo un cara inferior normal o con supra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí claro, chicos? ¿Cómo yo no sé con una idea aproximar o una idea distal? Y acá puede entrar la duda. Esto. Esto es cara inferior, ¿correcto? Y cara inferior, ¿qué tiene que arriba? Derecha. La derecha. Entonces yo voy a tener acá ya aproximar esto. En ambos tengo esto, supra, en D2, D3 y ABF. Doctor, ¿cómo yo lo diferencio? Si en ambos yo veo supra, en cara inferior, ¿cómo sé que es con D distal o cómo sé que es con A derecha? Sencillo. La derecha, chicos, si irriga BI, ¿sí o no? No. Por lo tanto, ¿va a tener algo que ver con las precordiales? No. Por lo tanto, ¿yo cómo voy a encontrar las precordiales aquí? B1 a B4, hacia abajo, muy eléctrico. Entonces, cuando ustedes vean precordiales anteriores hacia abajo, o sea, infranivelado, con cara inferior suprada, eso es derecha o circunflejo. Pero si ustedes ven precordiales supradas con cara inferior suprada, eso es de distal. ¿De acuerdo? Ahora, CX es supra en D1, ABL, B5, B6 o supra en derivadas posteriores, B7, B8, B9. ¿De acuerdo? Para, ¿cómo toma derivadas posteriores? Es sencillo. A ver, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Volteas. Línea axial posterior. B7, línea media, D8 y línea para escapular, B9. Derivadas derechas. B3, B4, B5, B10 aquí, al lado derecho, en la misma posición. ¿Y por qué es importante eso? Porque aparte de yo ver B7, B8 y B9, que me diagnostica infarto arterial culpable de CX, con respecto a CD, veo B3R, B4R y B5R. Y tengo tres posibilidades. Primera posibilidad, suprado. Cara inferior suprada. Es, ojo, se pone un examen. Sí o sí, cara inferior suprada. Y yo estoy obligado a tomar esto. Derivadas derechas y derivadas posteriores. En toda cara inferior, indicación 2A. Si yo veo supra en cara inferior y tomo derivadas derechas y están supradas, esto es con la derecha aproximada. Si yo veo ST plano isoeléctrico, es con la derecha distal. Y si yo veo ST hacia abajo, con T negativas, es circunflejo. Estas cositas, aunque parecen jodidas, les preguntan mucho en su examen. En sus academias que tanto hinchas son ustedes. Esto era el de lo coronal, gracias. Así que, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta ahí?
sea, ¿le puedo preguntar cómo diagnosticar una electrococina? Listo. A ver. Una vez que ya hemos acabado cómo diagnosticarlas, los ST elevados, que es lo más fácil. Vamos a borrar esto. Más fácil, ¿no? Ahí no, coquito. ¿Listo? Vamos a ver ahora el manejo. Ahora, siempre con volumen de prácticas les pongo esto. Carita feliz, carita triste. ¿Por qué pongo eso? Carita triste me dice que está en el borde, chocado. O sea, ahí viene la casa. Pacientes con manejo que tú sospeches, primero, de Zika, tomas el electro y ves este supra con todo el menjuga que te he enseñado. Tratamiento, gol estándar, ¿cuál es? Gol estándar, de manejo de tratamiento de Zika. No. No. Chicos, gol estándar. Manejo, para manejo. Muy bien. Gol estándar es angioplastia primaria, ATP matriz, población o ICP. ¿Ya? Lisis no es tratamiento definitivo. ¿De acuerdo? La lisis es un tratamiento coadyuvante. En este hospital se usa siempre otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, vamos a ver con evidencia. ¿Ya? Siempre con evidencia. El estudio Busto 2, publicado en 1980, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te dice? Que este estudio comparó eficacia de fibrinolítico con la angioplastia. Y a sorpresa, la angioplastia demostró disminuir mortalidad, inmunodeficiencia, falla cardíaca, angioplastia. ¿Por qué? Porque es una función mecánica. Colocas un stent y abres la arteria. ¿Qué es lo que pasa con el lítico? El lítico lo que hace es tratar de disolver un coágulo, en este caso blanco o rojo, según la patología que es mal, para tratar de liberar la obstrucción, pero no siempre. O sea, no siempre es tan efectivo. Por lo tanto, si ustedes te preguntan, y les puedo preguntar, ¿cuál es el gol estándar para manejo? Cateterismo cardíaco con relación de estéreo, o ICP, o ACTP más 3. ¿Correcto? No me marque lisis, ¿eh? Por si acaso. Ahora, si no hay clave lisis, si no hay clave esto, me marcas listo. O si hay clave esto, marcas esto. ¿Correcto? Ahora, pero la pregunta del millón es, aquí, doctor, pero ¿cómo lo aplico? O sea, ¿cómo lo hago? Sencillo. Dijimos que el tiempo son 10 minutos, ¿correcto? Y acá tenemos manejo extrahospitalario y manejo intrahospitalario. ¿Ya? Manejo extrahospitalario, idealmente tienes que llevarlo a un centro que tenga ICP, en no de 60 minutos. O sea, si vamos a suponer que es una costa, que lo es probablemente. Este hospital, lo llevamos, no sé, de San Incol. ¿Ya? Si yo calculo que la distancia de aquí en Incol con la ambulancia que no respeta el tránsito porque tiene carta libre, ya puede ir en contra, es menos una hora, ok, de frente que te llamas, el paramédico coordina, llega el paciente, va al Incol, caracterismo, estén y se acabó. Pero si va a demorar por X motivo, primero tienes que hacer lisis y luego ACTP o ICP. ¿Correcto? Entonces, la lisis que viene a ser es un manejo previo en situaciones en las que tú no tienes a la mano el ICP. ¿Ya? Listo. Y en este caso, si demora más de 90 minutos. ¿Listo? Ese es el hospitalario. Y para eso también se cumplen los objetivos de los objetivos terapéuticos. ¿Ya? Listo. Intrahospitalario. Igual. Lisis y ACTP. De preferencia, si tienes unidad, hazlo de frente a la angioplastia. Lisis. Nombre. ¿Con cuál lisas? ¿Qué fármaco? ¿Con qué lisan, chicos? No. Alteplase. Son los fármacos específicos de la fibrina. Es un alteplase, tengliteplase y el alteplase. Y los dos específicos, ¿cuál es el experto? Quinasa, que aparece en sus guías. Entonces,
¿Cuál se usa en el Perú? Alteplase. ¿Cuál se usa en Colombia? Alteplase. En España, PEMA. Entonces, la dosis de alteplase es muy distinta a la dosis que usan para manejar té, porque también hace lisis en té. Son dosis muy distintas. Eso me lo voy a preguntar. Lo que le voy a decir aquí es lo siguiente. Cuando tú lisas a un paciente, tienes dos opciones. Si es una lisis exitosa o una lisis fallida. Y para eso, ojo, yo tengo que hablar exclusivamente de criterios de éxito en lisis. A ver, doctora, ¿su nombre? Vale. Criterios de éxito en lisis, ¿cuáles son? ¿Alguien que diga? ¿No? ¿Su nombre? Vale. ¿Lo sabes? No, vale. Doctora, ¿su nombre? ¿Lo sabes? ¿Alguien que lo sepa o que sospeche algo? Ya, a ver. Yo tengo aquí antes, ojo, literatura actual, literatura antigua. ¿Ya? Antigua, que usualmente casi siempre enseñan, son esos tres. Veo ST, veo enzimas y veo dolor. ¿Qué decía antes? El dolor tiene que bajar más del 50% del dolor inicial, en la escala de dolor, que las enzimas se eleven STKBB y que el ST baje más del 50% en cara anterior y 75% en cara inferior. ¿De acuerdo? Pero ¿qué dice la nueva guía? Que esto te vale madre, porque solamente te pone que bajes más del 50% el ST en la derivada donde se encuentra en la máxima elevación. Ejemplo, yo tengo un ST elevado entre los septal, ¿correcto? De 1 a B4. Y si yo veo que el supra en V3 antes de iniciar el lítico era de 6 cuadraditos, ¿de acuerdo? Si yo acabo el lítico, el último electro que se toma al final cuando acabe la dosis del fármaco, ¿cómo yo voy a tener que encontrar el ST para que sea exitoso? Menor de 3 cuadrados, en 2 segundos, ¿sí o no? Es más de 50%. Por lo tanto, si yo veo eso, es éxito en mi lisis. Si no lo veo, es fracaso. Ya no es indecisión como había en cara anterior o cara inferior. Es prácticamente universal. Tampoco, acá no olviden, perdónenme, acá también habían arritmias de reperfusión, como extraventricular, ritmo ventricular acelerado, que eso aparecía en los libros sobre las sesiones de patología clínica. Entonces, generalmente, ojo, ya se toma en cuenta eso. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que yo decido dar lisis, o tiene éxito o tiene fracaso. Si tiene fracaso, va a ICP de rescate en un examen. ¿Y en cuánto tiempo se da eso? ¿O cuánto tiempo tienes que hacer ICP? Lo más pronto posible. Idealmente, menos de 2 horas. Pero, si yo tengo éxito en mi lisis, voy en estrategia ICP fármaco invasiva. Eso es su teoría anestesica. Y en teoría, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo, después de mi lisis, dar esta ICP? 24 horas. Bueno, entonces si pasa a ver 24 tiene sentido. ¿Vale? Y la pregunta es, doctor, pero, ok, ¿a todo paciente lo voy a avisar? No. Y hay criterios absolutos y criterios relativos. Y esto, chicos, apréndenselo porque siempre lo pregunto. Ya. A ver, criterio absoluto, fácil. Estrobo hemorrágico en cualquier tiempo de evolución. 1. 2. ACV isquémico menor a 6 meses. 3. Biopsia hepática, punción lumbar un día antes del procedimiento. 4. Que tenga identificación de aorta. 5. Malformación cerebral o neoplasia intracraneal. No es contraindicación absoluta el embarazo, no es contraindicación absoluta la gastritis, no es contraindicación absoluta que tomen anticoagulantes. Bueno, así que ya es una pregunta que viene sí o sí. Bueno, que es criterio absoluto y criterio relativo de criminalización. Para ampliar varios criterios, si me interesa cada día. ¿No? Listo. Ahora, otra cosa que tengo que decir acá antes de hablar del manejo, ojo, es el manejo de la lisis.
Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que yo diagnostico el ST elevado hasta la primera gota de líquido? 10 minutos. Bueno, entonces se darán cuenta que el número mágico siempre es 10. Ya sea en el diagnóstico, ya sea para indicar la gota de líquido. Y la otra pregunta sería, doctor, ok, yo no lo quiero realizar, porque usted me ha dicho que no sirve, bueno, en teoría. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que vaya a ICP? Antes de la hora, idealmente. Otra cosa para fondos prácticos es, ¿qué pasa si el paciente llega? Pues estamos asumiendo que el paciente llega, está al hospital, o sea, tiene una enfermedad menos de una hora, que se puede aplicar todo esto, ¿sí o no? Pero la medicina no siempre es así. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Tiempo de enfermedad. ¿Por qué? Y aquí, con respecto a los internistas, que son bien juiciosos con esto, tienen que tener una clave fundamental, que es, ojo, el máximo dolor. Vamos a suponer que ella se infarta. Yo no quiero. ¿De acuerdo? Ya. ¿Quién de las tres es más top? Las tres. Y se nota más fácil. Ya, ok. Ya, fácil. Está fácil. Lo pregunto no por conversar, sino para así. Mire. Ya. Vamos a suponer que las tres se infartan y van al hospital. ¿Ya? Entonces, ella me dice 5 horas, ella porque está asustada 5 horas, ella porque está tranquila 5 horas. En teoría, ¿cuándo tienen que aplicar ustedes el lítico? Antes de las 12 horas. La máxima eficacia del lítico es a las 3 horas. La eficacia intermedia es 6, y el tiempo máximo es 12. 3 segundos. Son tiempos distintos. Bueno, en el libro sigo mucho. Pero, ahora, esto es poco para decidir cuándo doy lítico. Pero vamos a suponer que ella se calma más y me dice, doctor, yo no decido la ley. Y la clave es aquí, ¿cuándo fue el máximo dolor? Porque a las 3 el dolor sigue ahí. Pero ella me dice, doctor, ojo, me dolió el máximo dolor hace 3 horas. Y ella me dice, hace 2 horas. Las 3 tiene 5. ¿Ya? 5 más 3, 8. 5 más 2, 7. Ella me dice, doctor, el máximo dolor fue hace 8 horas. Entonces, ¿cuántas horas realmente los dos tiene ella? 13. Por lo tanto, ¿la aplica lítico? No. ¿Cuál es la única chance de ella? La ACP. Y esto es. ¿Por qué? Porque la indicación también para ACP son igual 12 horas o hasta 24 horas de evento inicial. ¿De acuerdo? O sea, lo ideal sería que se vea al toque, pero tiene chance hasta 12 horas de comunicación 1 y hasta 24 horas de comunicación 2A. Pero ¿qué es lo que pasa si es que, vamos a suponer, ella puede estar acá? Correcto, puede estar aquí. Pero ¿qué le pasa? Vamos a hacer que yo me infarto, soy paciente de los desmayé, como la mayoría de acá, y están esperando su caracterísimo, ojo, su caracterísimo más de un día de infarto. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo las secuelas del infarto. ¿En qué casos, y estamos en un examen, yo hago ICP más de 24 horas en estos escenarios? Tormenta eléctrica, choque cardiotécnico, angina refractaria y falla cardíaca post-infarto y complicación mecánica. En los 5 yo hago sí o sí ICP, no importa si el paciente tiene más de 24 horas. ¿Ya? Listo. Una vez que yo haya reconocido eso, ojo, toca el manejo médico, porque este es manejo invasivo y manejo de shock trauma. Ustedes como futuros internos, ¿qué deben aprender? Esto y lo que vamos a ver ahora, que es el manejo médico. Entonces, con respecto a la fisiopatología del Zika, ojo, la vemos acá. Normalmente, el coágulo aprueba toda la T, ¿correcto? Acá solamente hay fibrina, en mayor cantidad, pocas plaquetas, que igual hay, y hay disfunción endotelial, ¿correcto? Esa es la característica de un infarto agudo o evento agudo. Por lo tanto,
viéndolo de esta manera, yo tengo que dar fármacos que me disuelvan la fibrina, que ya lo hemos dado con la alteplase, porque la mayormente fibrina, ¿sí o no? Pero también tengo que dar fármacos que me eviten que las cadenas se aglomeren, al mismo tiempo fármacos que me estabilicen el otro. Y para eso tengo la doble antialérgica. Como digo en el chico de práctica, todo es razonamiento, no memoriza, porque nunca van a aprender nada sin eso. ¿Listo? Doble antialérgica. No hay pierde. Ácido oxidisacílico, con la aspirina. Y acá tenemos dos conceptos: dosis de carga, dosis de mantenimiento. Dosis de carga es cuando se da previo al ICP o previo a la lisis. ¿Correcto? Y dijimos doble integración plaquetaria. El ACE es súper integrante. Nos falta otro, ¿sí o no? ¿Y cuál sería? Inhibidor P2Y2, que puede ser ticagrelor, trazodone o clopidogrel. Cualquiera de los tres. Repito, salicílico más un inhibidor P2Y2. Puede ser tica, puede ser trazo, puede ser clop. ¿Correcto? Ahora, esto, ojo, la dosis de carga en ASA es 300 miligramos. La pastilla viene de 100. Son 3 pastillas. Y con respecto al clopid y al tica y al brazo, hay algunas particularidades que tienen que ver relativamente si van ustedes a lisis o si van ustedes directamente a ICP. A ver. ¿Lisis? Si van a lisis, ojo, estos fármacos inhibidores P2Y2 tienen un problema, sangre. Igual que la aspirina. Si yo junto los dos, si bien este tengo potencia, tengo inercia o sinergismo, como quieran llamarlo, para evitar la alteración plaquetaria, pero al mismo tiempo incremento el riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con la lisis, con el alteplase? Obviamente pasa sangrado. Entonces tengo que dar fármacos de estos tres que me sangren menos, porque por sí me sangra más para el interior. Y de esos tres, ojo, en la inyección, ¿cuál es? Clopidogrel. Entonces, paciente que va a lisis, la combinación ganadora siempre es ASPI con clopidogrel. ¿De acuerdo? Bueno, de esos tres, el que tiene mayor potencia agregante es este. Estos dos son iguales y este es B. ¿Correcto? Entonces, en este caso, como va a ir a lisis, prefiero más la seguridad que la potencia agregante. Por eso que doy más clopidogrel. ¿Cuánto es la dosis de cada de clopidogrel? Si va a lisis, clopidlisis. 300. ¿Doy brazo y tica? No lo doy. Aunque la nueva guía dice que lo puede dar, pero particularmente no lo doy. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con ICP? Con ICP se prefiere esto: brazo, similar a tica, y al último, clopidogrel. Es decir, si tú tienes disponibilidad de un centro que sí o sí, como dice la guía, le va a abrir la arteria, y tienes esos tres fármacos, o puede dar el brazo, o tica, junto con la aspirina, pero si no te queda ninguno porque se acabó en la farmacia, puedes dar esto. Pero si tienes los tres, el clopid déjalo como última opción. ¿De acuerdo? Contraindicación de cuidado con el brazo, el peso. ¿De acuerdo? Tiene que pesar más de 60 kilos, sí o sí. Y en segundo lugar, que tengas la confianza y la seguridad de que el paciente va a entrar a ICP en menos de una hora. ¿De acuerdo? ¿Y Ticagrelor? Normal. Vale. Tica. 180 miligramos la dosis de carga. ¿De acuerdo? No te lo voy a venir el brazo porque acá no hay mucho consuelo. Vale. Seguimos. ¿Qué más pasaría ahora si es que yo tengo este paciente? Tengo un adulto mayor, tengo un viejito, que es infarto. Pregunta. Doctora, ¿cómo se llama usted? María. María. Pregunta, María. ¿Tiene alguna relevancia ese viejito con las pastillas?
sea muy potente, ¿no? Más por ahí. Por ser fragilidad y múltiples comorbilidades. O sea, de cuatro de a más edad, más fragilidad, más de fuerza. Por lo tanto, en los adultos mayores no se da carga de no propiedad carga y no propiedad tiempo. ¿Ya? Llega y aspira se puede dar carga de los adultos. Y en estos pacientes sí es recomendable dar un inhibidor de bomba para bajar el riesgo de hemorragia. Solo eso. Segundo, ya hablamos de esto. Ahora tenemos que hablar ahora de esta nemotecnia, muchos usan. ¿Cuál es? Buena. Pregunta. ¿Sabes qué? ¿A cuántos años tiene Mona? ¿A cuántos años tiene Mona? ¿O cuándo han leído Mona? ¿Ninguno? ¿Seguros? Sí, así han dicho la gimnástica, imagino. A un internet. No vayan, tranquilo. ¿Por qué digo esto? Porque la nemotecnia de Mona, ojo, ¿qué dice? M de morfina, O de oxígeno, N de nitrato y A de antiagregación o aspirina, ¿sí o no? A ver, tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? La M de morfina, ¿de acuerdo? La morfina de por sí baja la actividad de clopidogrel lentica y el caso. En el caso lo doy cuando no sea muy intenso. Generalmente 5 o 10 miligramos de morfina, solución continua, el paciente que tenga angina muy refractaria le puede dar. Si no, ni le des. Porque la fisiopatología del dolor es un dolor somático que afecta más la morfina. En este caso, un dolor visceral. O sea, no tiene ningún sentido. Oxígeno. Solo dale si se dura menos del 90%. El estudio de Tox y el estudio de Solcar que demostró que dar oxígeno suplementario en pacientes con saturación baja del 90% aumentaba el área de infarto. Y por lo tanto aumentaba más el daño, la escala y la probabilidad que el paciente haga falla cardíaca a pesar de que se revascularice. Y acá viene una sorpresa como el nitrato. Por lógica, tú mismo. El nitrato, o como lo oyes, el nitrato, ¿qué hace? ¿Vasoconstricta o vasodilata? Vasodilata, ¿sí o no? En teoría, ¿en qué caso, en qué caso, doctora, usted que sea Rosales quiere, en qué casos uso nitrato como diagnóstico en Zika? Hay un solo caso. Que vino en el salón de 2 años. Lo que está hablando. O lógica. Vamos. Si nitrato vasodilata, ¿qué tiene que haber para que tú diagnostiques? Hay una entidad que tú diagnosticas. Si responde a nitrato, ¿cuál es? ¿Cómo? No, eso no. Ya por ahí. No, ya tiene que ver con corneas. Angina vaso espástica. Angina vaso espástica se diagnostica más que por otra cosa que con nitrato, que se define como cese de dolor y descenso del ST con la administración de nitrato. Ahora, solo en ese escenario es diagnóstico. En la mayoría de casos, el nitrato, la verdad, no sirve mucho para manejar dolor. Algunos pacientes responden muy bien, pero será mejor en los pacientes que tienen Zika más haya características. Y la antiagregación, obviamente, ya no es. Por lo tanto, para que alguien se lleve no le hagas caso, ¿ya? Porque va a quedarse en tu piel, está haciendo esto. Hasta ahí hemos visto con respecto a la doble antiagregación del manejo, de acuerdo en cómo tienes que hacerlo. Y al mismo tiempo, ojo, ya hemos hablado de la planetaria, ahora vamos a hablar del endotelio. Y a nivel endotelial, ojo, yo acá doy esta más que por el LDL, más que por otra cosa, esto es el endotelio, ¿cierto? Y aquí uso a todos más y roso más. El estudio PROVE y el estudio IMPROVE, sobre todo con otras argentinas, demostró que 280, 220, de 40 aquí, demostró que es una alta potencia, estabilizar mejor la membrana arterial y lo pacientes con Zika. Ahora, que después
se demostró que también sirve para manejar la placa de ateroba, como estabilizador de ateroba y todo lo demás, junto con un ezetimiba inhibidor, es otra cosa. Pero en ese momento se da por L2L. La pregunta es, ¿cuándo se lo doy? Lo puede dar antes que el TCP o durante el TCP o después del TCP, como quieras. No hay algo que te diga exactamente cómo darlo. Pero con respecto a la antiagregación plaquetaria, ojo, lo recomendable es darlo antes del procedimiento. Si por algún motivo te olvidas de darlo, hay una opción endovenosa que en el Perú solo creen que lo que tiene INCOR, que se llama Cangre LOR. Es el único inhibidor PDO2 endovenoso, no hay otro más. Y solo te lo das cuando te tengas que dar ese inhibidor intraprocedimiento. ¿De acuerdo? Eso nunca lo he preguntado, pero creo que lo pregunto. Hasta ahí, preguntas con el manejo de este elevado, porque solamente estamos viendo el RP y la dosis se carga. Entonces, ¿cuál es tu RP? Aspirina 300, clopidogrel 300 o Ticari 80 siempre y cuando vaya angioplastia. Ahora, doctor, no me ha dicho que clopidogrel se va a angioplastia. Acá se dice 600. 300 si va a lisis o 600 si va a angioplastia. Dosis de carga. ¿Ya? Dosis de mantenimiento. Y después de que pasó, que pase, te va a pasar la lesión interna. ASPI 100, Clopid 35 cada 24, Tica 90 cada 12 horas. Atorva igual 80 cada 24. Doctor, le falta algo. Anticoagulación. Y la anticoagulación, chicos, está aquí. Según la nueva guía del año pasado, antes había un... Antes se prefería dar el noxaparina como el medio coagulante para esos pacientes. ¿Ya? Pero según la nueva guía pasó a relegar al fondaparinox. ¿Y ahí en el Perú? No hay. Así que manéjalo con nox. ¿Ya? Bueno, puedes dar también warfarina, por supuesto, pero heparina normal, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el problema con la heparina? Que el paciente lo va a estar pinchando cada 4 o 6 horas para ver TPI y TPA. Y a nadie le va a hacer los pinchos. Por lo tanto, no puede esperar que sea el enfermero. Así que para evitar que eso suceda, que le oyen, usan el noxaparina. ¿Ya? Y la dosis es la siguiente. Esto va a variar mucho con lo que pregunté hace un año, porque ya les había dosis de carga de noxaparina. Para la La dosis es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Si eres adulto mayor, es 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas de manera subcutánea. Y si es renal, la tasa de filtración es de 2 a 30, es cada 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta que les hice hace un año y medio, puse paciente de tantos años, pedí diagnóstico y le puse más de el RT correcto. Y el truco era el esto. De la dosis de noxaparina. Bueno, repito, dosis general, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12. Si es viejito, con más de 75 años, que se cumplió el corte para el adulto mayor, el 0.75 miligramos por kilo subcutáneo cada 12. Y si es renal, es cada 24 horas. Bueno, listo. Hasta ahí. Pregunta. ¿Cuánto tiempo de doxa? Lo mismo. Una fija. ¿Cómo tiempo de doxa? ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. ¿Una semana dijiste? Una semana. Ya, bueno. ¿Quién dice menos? ¿Quién dice más? Ya. A ver. Tu respuesta es buena. Es una semana. Siempre y cuando no se esté. O sea, pacientes que están con un Zika, se le da noxaparina hasta que se le coloque el stent, o si se le da de manera más prolongada, siempre y cuando se encuentre alta carga trombótica en la coronaria.
Pero si un paciente que ya con ese elevado hace la arteria, al día siguiente ya no les hace luz, salvo que tenga la carga traumática de la arteria. Pero si no, como el caso de acá, será hasta los 7 días. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se le da warfarina? ¿Por qué no se le da otra cosa? Porque no es dentro de la fisiopatología eso. O sea, acuérdate que el loxapalina, acuérdense, acá hay el resumen planetaria, por ejemplo, los factores de coagulación involucrados en esa emoción no sería ni Rivaroxaban, ni Noac, ni warfarina, por más tiempo, porque no es una fisiopatología puramente coagulante, prácticamente trombótica. ¿Listo? Ahora, ¿por cuánto tiempo doy la alcalinación? Antes era todo paciente que te llegue con alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, antes era doble delegación un año. Aspiclopi, aspitica, aspiprazol. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Se traen como estas cosas, estos dos sobre todo, son en teoría prosangrantes. O sea, más que prosangrantes, tienen un riesgo alto de sangrado. Hicieron estudios para la seguridad. Y la seguridad ya sea por disminuir eventos hemorrágicos y por reducir también eventos isquémicos. Y se demostró que no eran seguros tanto en isquemia y en hemorragia en bajar el tiempo en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se estila ahora? Pacientes que tienen riesgo hemorrágico intermedio o alto, 6 meses de doble antiagregación y luego tú decides si dejarlos una aspirina o comer hidroxapatología. En la mayoría de pacientes, sobre todo los que tienen riesgo isquémico alto, en esos si das un año la doble antiagregación. O sea, riesgo isquémico alto, un año de doble antiagregación. Riesgo hemorrágico intermedio, 6 meses doble y 6 meses uno. Riesgo hemorrágico alto, a la semana, perdón, al mes doble y al resto una sola pastilla de alcalinación. O sea, mientras más sea el riesgo hemorrágico, es menos tiempo de la doble alteración cardiovascular. ¿Ya? Preguntas, porque acabamos con este elevado. Falta el elevado. Preguntas, dudas. A ver, descansamos 5 minutos. ¿Ya? Que tomen su agua. Esto fue chiquito. Yo voy a tratar todo lo que pido. La pregunta es el práctico. Entonces, decirle que decía, en segundo lugar, acá le pongo, esto va a salir en la mesa redonda, diagnóstico de electro, que es una TAP, que le voy a decir cómo diagnosticar en la siguiente mesa redonda. ¿Cómo lo manejas? Con lo que también te voy a decir. ¿Listo? Acá, por ejemplo, bloqueo de rama derecha. Mira, acá fallaron todos. ¿Qué le dije? Supradifuso. ¿Sí o no? Era pericarditis. Mira la respuesta. Pericarditis. Ahí está todo el mundo. ¿De acuerdo? Mira, con indicación absoluta relativa a fibrosis. ¿Ya? Y mira, este se elevado, B2 y V3. Así que presta atención a mi cursillo si quieres aprobar cardio. Si no, y ojo, falta teoría. Yo hago el práctico para todas las tesis. Y en teoría es esta. Ya, esto. No te pierdas, créeme. Esto. Con tu lente cámara acá. ¿Tu lente no es cámara? ¿De qué me sirve esta lente? Es para que no es mi lente cámara, porque eso existe. No, necesito novio.
A ver, sí que se tiene elevado. ¿Ya? 5 minutos. Gracias. A ver, no elevado, ojo, se define como descenso en ST mayor o igual a 0.5 milímetros igual en 2 o más derivadas continuas, ¿ya? O una T negativa simétrica igual en 2 o más derivadas continuas, siempre ambos en contexto de ¿qué? Dolor. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a los patrones equivalentes en lo elevado, tengo lo mismo, lo hice con ustedes en el cursillo, hice pregunta, patrón de Welles, patrón de Winter, patrón de flujo con dedo izquierdo y patrón multipaso. El ciclo pasado les puse un Winter, este año pero con Welles. En el cursillo están como diferenciados. ¿No? Ya lo hicimos. Entonces, con respecto al manejo, que es lo que realmente les importa a ustedes de este cursillo, aparte que no es un caso. Así, al caso. No lisis. En un mesotén elevado no se dirán líticos, ¿correcto? Ahora, ¿por qué? Porque, tranquila, acá me digo. La lisis tiene otra fisiopatología. Por lo tanto, en ese elevado también no se da líticos en ese elevado, excepto en un solo escenario. En pacientes con cristianos garbosa, Barcelona, positiva. Estos son criterios de infarto asociado a bloqueo de rama izquierda. Y si no tienes, ojo, y se pega la mano, puedes dar lisis. Indicación 2B. ¿Por qué? Porque tú para evaluar el éxito de la lisis, ¿qué evalúas? Ya lo dijimos hace menos de una hora. El descenso del ST, más que la emancipación no. Y como la rama izquierda como tal ya tiene alterado a la morfología ST, es complicado ver el éxito o no del tratamiento. Pero si no tienes otra opción, solo en esos casos puedes dar líticos. Les voy a recomendar un proceso. Por lo tanto, ¿qué es lo que muestra acá? ¿Qué es lo que tiene que hacerse a todos? A, C, T, P. Es inconcebible que un paciente con bloqueo con equivalentes no tenga proplastina primaria. Y con respecto a la doble generación, las dosis son las mismas. ¿De acuerdo? ¿En cuál varía? Mientras que en un ST elevado, tú puedes usar ICAM, Brasu o Clopi como inhibidor de 2 en no elevado, ¿qué usan? Solo Clopi doble. ¿De acuerdo? La misma dosis normal. Ahora, controversia. Y aquí mi R1 me da la razón. Que si no, que me diga. ¿Qué tienes que ver un paciente con ST elevado? Obviamente, tratar de revascularizar lo más pronto posible. Porque es una obstrucción total y completa del árbol coronario. Pero un ST elevado, por teoría, no es una obstrucción completa, por teoría. ¿Sí o no? Aunque en realidad puede ser capaz. Por lo tanto, en esos pacientes, ojo, la actividad es más de agregación que de fibrina dentro de su fisiopatología. Entonces, si vemos ese concepto, por eso no hay lisis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La agregación. Pero, la Revanía ACC 2023, que la verdad de verdad lo vemos todos los cardiólogos, los profesores de cardiología, que eso está Biblia, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Paciente que tiene ST elevado, antiagregas solamente en una, doble antiagregas en una sola condición. Siempre y cuando el paciente te garantices que vaya al laboratorio de ICP. Porque si no, no recomienda de manera rutinaria la doble antiagregación. Salvo que estés en estos escenarios y con un score race más de 148. O sea, pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? En los demás no recomendé la doble agregación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aumenta más el riesgo de sangrado. ¿Para qué beneficio? Y hace poco, ¿cómo se llama el estudio? ¿Con los adultos mayores? ¿De qué clase? Ya, pues mañana me dices. Ya. El estudio publicado en el ICC de Londres, en agosto, que no estoy por llegarse. ¿Qué es lo que pasa?
publicaron el estudio ABIS, que demostró que la revascularización en los pacientes adultos mayores, manejo conservador. Porque en esa población, ¿qué se incluyó? Pacientes muy frágiles, mayores de 85 años, con alta comorbilidad cardiovascular. Ahora, eso es controversial, porque una paciente ya se quita los manejos. Pero lo que te dice es simplemente que en los pacientes adultos mayores, la estrategia conservadora funcionaría un poco mejor siempre y cuando es un paciente con poca esperanza de vida, con oncológico con menos de 6 meses de vida, con fragilidad extrema, dependencia total, en fin, o sea, un paciente muy complejo. En esos pacientes igual en Europa no los polarizan porque no dan mayores beneficios del tratamiento conservador médico que el tratamiento invasivo de un porcentaje elevado, excepto en esos patrones que les mencioné en el bolsillo y los pacientes de muy alto riesgo que son todo lo catastrófico, ¿no? Tormenta eléctrica, choque cardíaco, fracaso por infarto, complicación mecánica y angina refractaria. En esos casos sí o sí le tienes que dar el manejo correspondiente. Ahora, consideraciones especiales, ya para terminar, en resumo, pacientes con FA con respuesta alta. En esos pacientes con FA con respuesta alta, ojo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Los pacientes con FA con respuesta alta, chicos, ¿ya? Esos pacientes de por sí, acuérdate, cada latido que hace la FA es un latido irregular y un gasto cardíaco diferente. Por lo tanto, el gasto cardíaco que va a servir para nutrir las coronarias va a ser menor en cada latido, o diferente en este caso. Si yo tengo un paciente con FARVA predispuesto a tener isquemia, yo puedo tener aquí elevación de troponina. Eso se llama injuria. No toda injuria es igual a un IMA tipo 2, por si acaso, que es el diagnóstico diferencial que ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿qué eleva la troponina? Sepsis, deterioración, bloqueos, taposubo, falla renal crónica, lo que ustedes quieran, no podemos hacer la troponina. Entonces, siempre el concepto que ya para terminar, troponina, ojo, chicos, es igual siempre a qué cosa? A daño miocárdico, injuria miocárdica. Entonces, lo que queremos nosotros que ustedes aprendan es que no toda injuria es infarto. Por lo tanto, para poder diagnosticar un infarto, sí o sí, ¿cuál es el síntoma? Dolor. Y luego, clínica. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, voy a terminar, ojo, la troponina se pide en ese tenor elevado solamente cuando tienes electro normal o electro confuso. Más clínica sospechosa o clínica sugerente. Para que apliques el algoritmo de 0 a 1 hora del paciente o el activo de 0, 1, 2 o 3 horas de acuerdo a lo que se aplicaba hace 5 o 6 años. ¿De acuerdo? Porque el objetivo de ese algoritmo, ya puedo terminar así, es que este algoritmo, ojo, tiene 3 formas de resolver. Y eso le conviene mucho a la información. 1, alta. No le conviene casi mucho su paciente serio. Segundo lugar, este es riesgo bajo. ¿Y cómo defino riesgo bajo? Paciente con clínica alta y llamativa, electro normal sin cambio dinámico, está 1 y 2 horas, se pone cálido cada hora, ¿de acuerdo? Y con troponina negativa o con una delta no sugestiva de evento isquémico. Riesgo alto. Clínica sugestiva, electroconcluyente, pero con delta positiva. ¿De acuerdo? Y riesgo intermedio, que es lo que se dejar. Riesgo intermedio es aquel paciente que tiene delta positiva, pero no está marcada a ser un riesgo alto. Y en esos pacientes, ¿qué haces? Angiotab coronario. Si la angiotab coronario en esos casos, donde se llama de elevado, es negativo, esa causa de troponina puede ser por cualquier otra cosa, hasta por un isquemia. O la troponina, sí, pero el angiotab coronario tiene una utilidad de examen, valor predictivo negativo. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que no me permite ver estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿en quién incluye el angiotab coronario? Pregunta para que te despiertes. Paciente con dolor torácico, riesgo intermedio, 1. ¿En qué paciente va sí o sí a caracterismo? Paciente con riesgo alto o equivalente o electropositivo. Y pacientes que no tienen que ir a su casa y que no muestran el anestesiólogo. Pacientes con riesgo bajo y electro normal, aunque chille a su casa. ¿Por qué motivo?
porque aumenta la mortalidad intrahospitalaria, aumenta los gastos sanitarios y sobre todo aumenta el estrés de los niños. ¿Ya? Preguntas, chicos, dudas. Ojo, no he hablado nada de bisoprolol, ni de yecas, ni de nada. ¿Por qué? Porque eso ya es manejar la carditis isquémica ya evolutiva. Hemos hablado hoy día, manejo exclusivo de Zika. Antiagregación, anticoagulación, nitrato de vez en cuando, morfina, oxígeno nunca, salvo que desaturen, y nada más. Pero yeca beta-bloqueante, inicio, no. ¿Por qué? Ya, ¿cómo termino? ¿Por qué no hay beta-bloqueante? Aparte, que puede ser un infarto, es una obstruida, ¿sí o no? Por lo tanto, se activa el simpático. Y una forma de cómo el simpático reacciona como es, incrementa la frecuencia cardíaca. Si tú le bloqueas eso, le quitas el sistema de compensatorio por el bloqueante para tratar de compensar la reserva coronaria deficiente por la obstrucción. Entonces, no tiene ningún sentido que le beta bloqueante en ese momento. Puedes esperar un poco más, uno dice al día, otras 12 días y le puedes beta bloqueante. Entonces, ¿cuánto da beta bloqueante? Y lo yecas. Y no se tiene flujo de sangre. 24 horas post evento y yecas desde 36 horas post evento. Siempre y cuando esto no haya congestión y no haya falla cardíaca. ¿De acuerdo? En esos casos, das beta bloqueante después del infarto 24 horas y luego das yeca. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Habla. Antiagregación para sobre las dobles de reacción, siempre puedo hacer que el paciente entre a una serie de intervencionismo en una hora. Y en pacientes que tengan los equivalentes a esto que son Wellens, Winter, con la izquierda, de tronco, perdón, multivaso, o los que tengan muy alto riesgo cardiovascular. Resma de 148 y todo lo catastrófico que te puedas imaginar. Eléctrica, enchufa la pena, etc. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No, claro? Ya, pueden irnos.